Altísimo, altísimo, eres mi Dios. Altísimo, 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 eres mi Dios. Qué alegría, nuevamente estamos en la casa del Señor trayéndole esa palabra de parte de Él a través de las Escrituras, donde podemos hoy estudiar su palabra. Le damos también la bienvenida a mi hija Catherine, también que nos dará unas aportaciones ahí. Vamos juntas a desarrollar este tema de hoy, la casa con 7 columnas. Catherine, vamos a hacer una oración inicial para ya enfocarnos de lleno a lo que es el mensaje de hoy, esperando que usted esté en la comodidad de su casa y también participe ahí leyendo la escritura y también si tiene alguna duda, también usted ahí junto con su familia, usted pueda extender más y desarrollar más el tema de hoy con la vivencia diaria. Recordemos que a diario nos toca vivir en medio de esta sociedad con tantos problemas, tantos conflictos, tantas situaciones, pero queremos ponerlo en las manos del Señor. Catherine, primero oremos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Bendecimos, Señor, la vida de los que nos están escuchando a través de las pantallas. Bendecimos cada hogar, Señor, y cada familia que está representando, Señor, a través de este medio televisivo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que sea de edificación esta palabra, Señor, que hoy nos será impartida, que pueda llegar, Señor, hasta dentro de nuestros corazones y podamos desarrollarlo, Señor, a través del ministerio que nos has entregado. Bendecimos esta palabra, Señor, bendecimos la vida de nuestra pastora, Señor, que sean tus palabras a través de ella, Señor, para que pueda llegar a bendecir cada corazón y cada uno de los que estamos escuchando el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Catherine. Dios añada bendición a su palabra. Sé que es de mucha bendición el escuchar la palabra del Señor, no solo de oír, sino aprender a escuchar. Porque cuando uno escucha, ahí se activa la obediencia. Hoy, la casa con 7 columnas. Como les decía al principio, Catherine, todos vivimos en una sociedad donde hay muchos conflictos, mucha violencia, mucho temor, mucho miedo. Pero hoy una de las columnas vamos a ver el temor, porque el temor que Dios nos da no es como el temor del hombre. El temor que Dios da es el principio a la sabiduría, el temor de Dios, temor de Jehová. Pero el temor que muchas veces la sociedad nos arropa, por decirlo así, es un temor, es un miedo, eso es algo pánico. Y hoy en día vivimos tiempos difíciles que usted va caminando por una calle solitaria y lo apodera de usted un temor, un miedo, algo que usted misma no puede controlar. Y por eso miramos hoy en día cómo la sociedad, las personas están viviendo en esa enfermedad de la ansiedad, enfermedad de la depresión, porque se llenó tanto su alma, su corazón de miedo. Pero hoy vamos a ver cómo Dios nos enseña el verdadero temor. Nos acercamos a Dios no por miedo, sino por amor, por agradecimiento. Y el principio del temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a leer, acompáñenme a leer la escritura en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 26, que nos dice:
Catherine, ¿me ayudas a leerlo ahí? ¿Qué nos dice esa escritura? El versículo principal de este tema, la casa con 7 columnas. Amén. Jueces 16:26 en la versión Torres Amat. Entonces dijo al muchacho que lo guiaba, déjame tocar las columnas que sostienen todo este edificio para recostarme sobre ellas a fin de descansar un poco. Gracias, Catherine. Podemos ver aquí el desarrollo de este versículo principal donde habla de columnas. La columna es el soporte, la columna es aquello que le da estabilidad a una casa. Toda casa tiene que tener columnas porque si no hay una base sólida que sostenga ese techo de esa casa, entonces hay una inestabilidad en la construcción de esa casa. Vemos aquí un personaje de Sansón, que como él le dice a un muchacho, déjame tocar las columnas que sostienen este edificio. Catherine, nosotros somos casa de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuáles son esas columnas no físicas que vamos a desarrollar hoy con la ayuda de Dios, sino las columnas que nos permiten que tengamos una solidez en nuestra vida espiritual? Quiero darme a entender en este día. Hay una casa con unas columnas físicas, que es la que sostiene el techo con el suelo, necesario. Nosotros en lo espiritual necesitamos tener también una cobertura espiritual. En este caso es la cobertura del Dios Altísimo primero y también sus pastores, que también somos parte de esa cobertura ministerial en la vida espiritual de todo creyente. Entonces, cuando necesitamos edificar nuestra casa, pero ¿cómo se edifica? La Biblia dice que en vano edificamos nosotros los seres humanos si Jehová no edifica. Entonces, en vano nos podemos esforzar en hacer una edificación física si primero Jehová no edifica nuestra propia vida espiritual internamente. Entonces, cuando habla ahí de 7 columnas para edificar una casa, tener una solidez dentro de un hogar, dentro de una casa, vemos aquí a la vida de Sansón. Le dice al muchacho, déjame tocar las columnas que sostienen este edificio para recostarme sobre ellas a fin de descansar un poquito. Pero vemos aquí, usted conoce la historia de Sansón, cómo el Señor le permitió y le devolvió nuevamente la fuerza para que destruyera a todos sus enemigos, a todos aquellos que se burlaban. Usted sabe la historia, usted la conoce, que a Sansón le sacaron sus ojos, perdió la visión por la cual el llamado lo había obtenido de parte del Señor. Pero vino una ceguez espiritual y no le permitió ver y responder a su propio llamado, su propio propósito. Entonces vemos aquí donde Sansón se le permitió nuevamente la fuerza y dice que se recostó en medio de aquellas columnas y aquel edificio se vino abajo, se derrumbó. ¿Por qué? Porque destruyó las columnas. Pero hoy en día vamos a desarrollar el tema, mi casa, la casa con 7 columnas, cómo esos soportes son necesarios. Vamos a ver 7 soportes, Catherine, 7 columnas. Hoy en día tenemos que pedir la sabiduría de parte de Dios a fin de lograr un buen vivir. La casa de los sabios prevalecerá, pero la de los necios será destruida. Hoy en día necesitamos tener una solidez, necesitamos formar columnas en nuestros hogares, en nuestras casas y en la vida de nuestros hijos, para poder bendecir al cónyuge, para poder disciplinar a los hijos, para discipular la familia,
necesitamos sabiduría hasta para manejar las finanzas. El sabio debe administrar el dinero ahora y ahorrar también para que le vaya bien. 7 columnas para edificar mi casa con sabiduría. Vamos a la primer columna. ¿Cuál es la primer columna? La primer columna es la prudencia. Encontramos en Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Gracias, Catherine. La primer columna, el primer soporte, la prudencia. Un hombre o una mujer prudente, hasta lo que vamos a hablar, tenemos que tener esa prudencia de no lastimar a las personas, de no lastimar a nuestros hijos con lo que hablamos, con lo que actuamos. Tenemos que tener esa prudencia. En el libro de Proverbios dice, yo habito en la sabiduría, con la prudencia. Y la prudencia es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y tener una discreción. También la prudencia equilibra las emociones. Necesitamos tener prudencia para hablar, para oír, para pensar y para edificar nuestra propia casa. Porque una casa en pleitos es una casa que está lista a destruirse. Imagínense en una casa que haya tanto pleito. A veces hay discusiones, a veces hay malos entendidos, a veces hay situaciones que por la fricción de una persona a otra, por la convivencia diaria, suceden pleitos, suceden gritos, suceden muchas cosas dentro de las casas. No hay un hogar perfecto, pero hay hogares que debemos de mantener la prudencia. Cuando haya un pleito, debemos de activar la prudencia, debemos de construir la columna llamada prudencia para que al haber tanto pleito entre una casa, esa casa está pero propensa totalmente, poquito le falta para destruirse esa casa. Vemos aquí que necesitamos tener esa columna, Catherine. No sé si quieres aportar algo en cuanto a la prudencia. ¿Qué es? No es el nombre de una persona que se llama prudencia, sino el accionar, las acciones, las emociones, mantenerlas equilibradas, mantenerlas sujetadas, por decirlo así. La prudencia, ciertamente, como lo dice la Biblia, es aprender a ser sabios y a contestar con sabiduría, a contestar y a controlar lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, controlar nuestras acciones. Definitivamente una persona que actúa con sabiduría refleja este tipo de columna. Esta columna que estamos viendo es la prudencia. En un hogar es fundamental que haya prudencia para que todos podamos llevarnos bien, para que podamos llevarnos en armonía sin herirnos los unos a los otros. Amén. Gracias. Gracias por tu aportación muy valiosa y también esperando que ahí en sus hogares, en su casa, usted esté aprendiendo. La convivencia es tremenda, hermanos y hermanas. Las fricciones, más no sé si les ha pasado cuando hay un ambiente acalorado, cuando hay un ambiente de tensión, cuando hay un ambiente de estrés, como que explotamos muchas veces y a veces no analizamos, no pensamos lo que vamos a decir. Necesitas la columna llamada prudencia. Vamos a la segunda columna. Recuerde que estamos construyendo una casa física, pero también estamos construyendo una casa espiritual. ¿Por qué? Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya construimos la primera columna llamada prudencia. Hoy vamos a construir la segunda columna que va a sostener ese hogar. ¿Cuál es la segunda, Catherine? La segunda columna es el temor. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gracias. Mire, ¿cuál es el temor? La sabiduría comienza con honrar al Señor, conocer al Santísimo es tener inteligencia. El temor, ¿qué es el temor? No es miedo. Se los decía ahí en la introducción. El temor no es miedo. El temor es una reverencia. El temor es un respeto. El temor es una honra. El honrar a alguien es tenerle un temor. Entonces, el temor nos lleva a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de entender o de comprender y es la capacidad de resolver un problema. También la inteligencia es la habilidad, es la destreza y también la inteligencia es la experiencia. Necesitamos tener experiencia, pero cuando un hogar comienza, es un hogar inexperto, es una familia inexperta, es un matrimonio inexperto. Con el tiempo, al pasar el tiempo, al pasar los años, entonces ya tú tienes que sostener tu propio hogar. Recordemos que venimos de hogares de nuestros padres, donde cada cónyuge fue formado de acuerdo a la enseñanza de sus padres. Entonces, cuando hay un matrimonio y se acopla una pareja, hombre y una mujer, se acoplan, ahí es donde, como dirían, de truenan los chicharrones, porque cada quien piensa diferente, porque cada quien fue enseñado diferente, porque cada quien tiene su propio carácter. Uno es más apacible, el otro es más explosivo, uno es más quieto, el otro es extrovertido. Entonces, ahí es donde necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuál? La inteligencia, la sabiduría, el temor. Vemos aquí que la experiencia nos la da al pasar los años. Si al principio de un hogar hay pleitos, hay discusiones, hay muchos problemas. Entonces, la inteligencia te va a habilitar, te va a hacer a resolver el problema. Vamos a ir también donde la Biblia dice que el Señor tiene todo bajo control. El temor de Dios no es para meter miedo. El temor de Dios te hace que no pequemos. Pero cuando estamos a punto de pecar, cuando el pecado nos alcanza, recordemos que cuando venimos a Cristo Jesús somos una nueva criatura, sí, pero imperfectos aún. Entonces, muchas veces el pecado nos ha alcanzado, pero tenemos que acudir a Dios para que Él pueda perdonar todos nuestros pecados. El temor a Dios es para no pecar, no para tener miedo. No sé si me estoy dando a entender, Catherine, porque hay gente que dice, ay, es que yo tengo temor a Dios porque le tengo miedo de ir al infierno. Pero ir al infierno no es por miedo, es porque tomamos la decisión de reconocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y que por amor a que Él nos amó primero a nosotros, nosotros le amamos a Él. Y por ese amor es que nosotros nos cuidamos a no pecar más. Sin embargo, como seres humanos, muchas veces nos ha alcanzado el pecado, pero hoy tenemos la solución a todo ese problema, que es el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos redarguye y reflexionamos y pedimos perdón a Dios. El Salmo 119, versículo 11 nos dice, lo voy a leer, Catherine, aquí. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, el temor de Dios hace que no pequemos más. ¿Cuál es el tercer columna? Según la Biblia, lo que nos dice la Biblia. Porque ese temor, ese temor, no ese miedo que nosotros le podemos inculcar a nuestros hijos,
ese temor lo necesita toda la familia completa, porque es mejor caer en las manos del Dios vivo que caer en la garra del enemigo. Necesitamos vivir bajo esa cobertura de Dios, bajo estar en la presencia del Señor. ¿Qué sucede cuando una persona tiene miedo? No temor, miedo, pánico del mañana. Es porque esa persona seguramente, no estoy juzgando a nadie, seguramente esa persona se salió de la presencia del Señor. Cuando nos salimos de la presencia del Señor viene un miedo. Viene un miedo al futuro, al mañana. Como Caín, cuando Dios le dijo, Caín, ¿qué has hecho? ¿Por qué mataste a tu hermano? Y Caín dice que sintió miedo a la presencia del Señor, igual a Adán y Eva. El Señor le dijo, ¿qué hicieron? ¿Por qué se esconden? Cuando una persona se aísla, se esconde, quiere decir que tiene miedo a un castigo, pero Dios no castiga de esa forma. Dios te da una oportunidad para que reconozca que necesitas volverte a meter bajo la presencia del Dios Altísimo. ¿Cuál es la tercera columna? La tercera columna es la justicia. Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Mira qué tremendo lo que dice Proverbios, en el libro de los Proverbios. Eso es un libro de consejos. Recordemos que la madre de Salomón le dio muchos consejos a su hijo, Salomón. Ella le aconsejaba, hijo mío, apártate de la mujer extraña, hijo mío, condúcete correctamente delante de Jehová. Hijo mío, está atento a los preceptos, a los mandamientos de Dios. La justicia. Vemos aquí que uno de los consejos que recibió Salomón fue ser un rey justo. Cuando Salomón, Dios le dice, pídeme, ¿quieres riqueza? Yo te daré riquezas. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo Dios a Salomón. Y Salomón le dijo, quiero sabiduría para poder gobernar con justicia. Y vemos aquí que dice, la boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Dios nos guarde de eso. La justicia, ¿qué significa justicia? Es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Justicia significa misericordia. Justicia significa generosidad y fidelidad. Eso significa justicia. La justicia viene por la fe y la fe viene por oír la palabra de Dios. Mire qué interesante. No es justo dar la herencia a los hijos con injusticia. No es justo. Hay que ser equitativos, hay que ser justos, con partes iguales. Ayer el pastor hablaba del tema de la justicia. Cuando nosotros pedimos, Señor, hazme justicia, debemos de saber con entendimiento qué es lo que estamos pidiendo. Porque si no, vamos a ver primero si nosotros somos justos, si nosotros podemos dar justicia. Porque Dios va a obrar y va a ser justo con dar ambas partes iguales. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Muchas veces, por eso la Biblia dice, ¿por qué no reciben cuando piden? Porque pedimos mal, porque no saben pedir como conviene. Cuando usted pide, hazme justicia por esta injusticia que me hicieron fulano de tal. Dios va a revisar si hiciste obra justa. Dios va a revisar si también usted en un conflicto fue justo o no fue justo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros pedir a Dios en medio de un conflicto? Señor, ten misericordia para ambos.
ten misericordia para ambas personas. Señor, danos la porción que necesitamos conforme a nuestra fe, conforme a lo que nosotros pedimos. Justicia viene por fe. La justicia nos lleva a la fe y la justicia nos lleva a la palabra. Y la palabra nos dirá si somos seres justos, si somos verdaderamente justos. La injusticia con imparcialidad o con preferencia no es justicia. Debemos de repartir partes igual, eso es justicia. Entonces vemos ahí que somos de la luz y todo lo que hagamos en tinieblas va a ser conocido. Por eso, todo lo que está oculto, tarde que temprano va a salir a la luz. Todo lo que se realiza en medio de la oscuridad, la luz de Cristo hará que resplandezca todo pecado oculto. Vemos aquí la palabra de Dios, dice que el que es sucio, que se ensucie más. Pero el que es limpio, que se limpie y se purifique más. Ahora usted se está limpiando, se está purificando. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que nuestras obras sean obras justas, que haya justicia, que haya benevolencia de parte del Señor. Vemos la cuarta columna del tema, la casa con 7 columnas. Amén. La cuarta columna es la humildad. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ese es, ¿cuál versículo leíste? Proverbios 13:10. La humildad. El orgullo solo provoca peleas, la sabiduría está con los humildes. Mire qué bonito es. Dice la palabra del Señor que Dios mira de lejos al que es altivo. Dios mira de lejos al que es soberbio. Dios mira de lejos al que no es humilde. Sin embargo, al que es humilde, Dios lo ve de cerca. Qué bonita esta enseñanza de hoy, de cómo estamos construyendo nuestra propia vida. ¿Cómo estamos construyendo la vida espiritual de una persona? Con humildad. La humildad te va a abrir puertas en cualquier parte donde tú te encuentres. La humildad es una llave. Yo así lo veo, no sé si me puedo dar a entender en este día. La humildad es como tener una llave que te va a dar un acceso para que todas las puertas se te abran. Pero la soberbia es lo contrario a la humildad. La altivez es lo contrario a la humildad. La altivez es muchas veces creerse que lo sabe todo y realmente uno está aprendiendo en esta vida. La experiencia de la vida te va a enseñar a tener un aprendizaje, pero no lo sabemos todo, no somos las sábelo todo. Yo, en lo personal, cada día aprendo. Aprendo de cómo la convivencia, los caracteres, de cómo tratar a las personas. Cada día vemos que las personas somos diferentes. Incluso los dedos de las manos, Catherine, son diferentes. Cada uno tiene su propia función, pero son diferentes. Usted los compara, no se puede comparar porque no son iguales. Son distintos, entonces así son también las personas, somos distintas. Un alma angustiada siempre estará en pleito y en problemas. Vemos o conocemos cómo hay personas que solo son pleitos. Para todos son pleitos, para todos son discusiones, para todos buscan un espíritu golillero, como nos ha enseñado el pastor, problemados. Si no es un problema, es otro, salen de un problema, entran a otro problema. Esas personas que a diario su convivencia es de pleito, a diario están en problemados, esa persona tiene problemas en su alma. Esa persona
indica o tiene un indicador que su alma está angustiada, que su alma no ha encontrado su verdadero reposo. Por eso debemos acudir al Señor en medio de toda dificultad, de acudir a nuestro Dios y decirle, Señor, deposita paz en mi alma, que haya reposo en su corazón, en su alma. En todo lo que hagamos, reconozcamos que todo viene del Señor. La humildad sirve a los padres para reconocer nuestros errores. Aunque seamos padres, también nos ha tocado pedir perdón. Catherine, en nuestro momento, muchas veces nos hemos tal vez disgustado, tal vez hemos tenido algunas que no hemos estado de acuerdo en alguna situación. Yo sé que a usted, papá y mamá, que me está viendo a través de esta transmisión, a diario usted se pelea con sus hijos, a diario usted hay una discusión, a diario hay un conflicto en medio de su casa, pero nos ha tocado pedir perdón, Catherine. A mí yo lo he hecho, me ha tocado pedirle perdón a Catherine muchas veces. Catherine, perdóname, y ella me ha perdonado también, igual ella me ha pedido perdón también, y en su momento nos hemos perdonado. ¿Por qué? Porque entendemos que las fricciones en la convivencia diaria hace que explotemos en nuestro carácter, hace que explotemos y a veces decimos palabras que salen de nuestra boca. Por eso el proverbio decía, la boca del justo producirá sabiduría. Entonces, una de las columnas que necesitamos tener como padres espirituales es la humildad de pedirle perdón a nuestros hijos. No solo que nuestros hijos nos pidan perdón, sino también nosotros tener esa humildad de padres, madre, pedirle perdón a su hijo o a su hija. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios en todo lo que hagamos. Humildad de servir es que reconozcamos nuestros errores, que aunque seamos padres, pidamos perdón si nos equivocamos. Es humildad pedir perdón. La humildad debe de ser sembrada, enseñada. Y recuerde que también la humildad es la tarjeta de presentación nuestra en que Dios es manso y es humilde. Vamos al quinto columna. Catherine, por favor, me ayudas a leerla. La quinta columna, el consejo o la sabiduría. Proverbios 12:15. El insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. Lo que hablábamos anteriormente, Catherine. Él sabe lo todo. Usted dice, sí, yo me lo sé. Usted le dice a una persona, fíjese que tengo una duda, quisiera que me... Yo lo sé. Y se lo saben todo. Entonces yo le digo, ¿él sabe lo todo o la sabe lo todo? ¿Por qué? Porque se cree, dice el proverbio ahí, el insensato cree que todo lo sabe y no sabe nada, que es insensato. Mira que bien la palabra del Señor. Pero el inteligente es aquel que oye consejo. Entonces, ¿cómo reconocer, Catherine? Tal vez me aportas ahí con tus propias palabras, cómo reconocer un insensato con una persona inteligente. Porque no solo es aquel que dice, es que yo soy más inteligente porque yo lo sé todo. No, debe de haber una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto y qué más que el Proverbios, que es el libro que estamos leyendo. El insensato es el que cree que se lo sabe todo, como lo hemos estado mencionando. Pero ¿cuál es la diferencia con el que realmente sabe? La Biblia dice en Proverbios que el sabio siempre calla y el sabio no discute. Es una de las columnas también de las que hemos estado. Es prudente, es sabio al hablar
y también controla su lengua. Esa es la diferencia con el que cree que se lo sabe todo y realmente solo es palabrería. Excelente. Dice que la mucha palabrería hay pecado. Entonces, ¿cómo reconocer un insensato con una persona inteligente? Lo que decía Catherine, solo son habladurías, solo hablan, hablan, hablan sin pensar. Sin embargo, la característica de una persona inteligente es una persona sabia, es una persona que guarda silencio, es una persona que calla ante un conflicto, que mejor guarda su boca ante un problema. Esas son las características de una persona inteligente. También otra característica es que oye consejo. Pero el insensato es una ametralladora para hablar y entonces no guarda ningún consejo, no atesora, no escucha a aquella persona que le está dando un consejo. Pero qué interesante es cuando dos personas están hablando y entonces uno dice, está escuchando lo que el otro está diciendo y presta atención. Entonces esa persona se convierte en una persona inteligente, sabia. Pero el consejo, ¿qué significa el consejo o qué es el consejo? El consejo es una consulta. El consejo es una opinión para llevar a cabo una acción. Cuando alguien viene a mí, y se lo digo con experiencia, cuando alguien viene y me dice, pastora, necesito un consejo suyo, tengo un conflicto, tengo una situación bien difícil en mi vida, no sé qué decisión tomar, ¿qué consejo usted me podría dar? El consejo que yo le puedo dar no se basa en mi propia experiencia. El consejo que yo le voy a dar se basa en lo que la Escritura dice. Porque la experiencia de Catherine puede ser otra experiencia mía. Mi experiencia puede ser diferente a la experiencia de Catherine. Entonces, nunca un consejo se va a fundamentar en una experiencia. No, se va a fundamentar, como lo decíamos ahorita, la casa con 7 columnas. Y una de las columnas es la inteligencia, el consejo, el que escucha. Entonces, cuando yo le digo te voy a dar un consejo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? A lo que la palabra de Dios dice y no en mi propia experiencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nunca se ve equivocar. Porque la palabra del Señor es la que edifica. Porque la palabra del Señor es el fundamento sólido. Entonces, necesitas el buen consejo. Pero, ¿qué sucede? Que hay veces personas que dicen, el consejo que me dio la pastora no me gustó. Ese consejo no es un buen consejo que me dio, no. El consejo es el correcto. Lo que pasa es que a veces las personas quieren oír lo que ellos quieren que se les diga o lo que ellos quieren oír. Por eso, el inteligente oye, escucha el consejo. Hay personas, me ha tocado a mí que me dicen, no, pastora, pero fíjese que yo pienso que ese consejo que usted me está dando, no lo voy a tomar. Pero ¿por qué? Le digo yo, si te lo estoy dando de acuerdo a la Escritura, a la Biblia. No, mejor yo voy a hacer esto y esto. O sea, ya tienen planificado en su mente qué es lo que van a hacer. Entonces, de nada sirvió el consejo que les di. Porque al final ellos quieren oír lo que ellos quieren hacer o lo que ellos creen que es lo correcto. Entonces se vuelve una persona insensata porque se cree que lo sabe todo, entonces porque buscó consejo. Vemos aquí que necesitamos ser aconsejados. En la multitud de consejos ahí se encuentra la sabiduría. Porque no lo sabemos todo, el único que lo sabe todo es Dios. Muchos de nuestros problemas
son por no pedir consejo a tiempo. Gente que no pide consejo a veces terminan mal. Sansón fue un hombre que nunca escuchó consejo de su padre ni de su madre y murió ciego antes de tiempo, murió sin visión, porque nunca escuchó el consejo de su madre cuando le dijo, no vayas a buscar esposa con los filisteos, no busques una esposa filistea, y fue lo primero que Sansón hizo. No vayas a buscar una mujer como esposa que no sea de tu mismo linaje. ¿Qué sucede hoy en día, Catherine, los jóvenes? Uno le dice, mira, yo te aconsejo que no te cases con esa persona, porque esa persona es yugo desigual. Y se empecinan los jóvenes y dice, pastora, pero él ya viene a la iglesia. Él ya se convirtió, pero puede haber un falso convertimiento. Pastora, pero él viene a la iglesia, él asiste conmigo a la iglesia, él ya aceptó al Señor Jesús, sí, él ya aceptó como persona, pero no te da una garantía a ti de que esa persona realmente tuvo un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando se casan en yugo desigual? Va a haber un desastre ahí en ese matrimonio. Catherine, vamos al punto número 6. La columna 6 nos habla de disciplina. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vemos aquí en la vara y la reprensión dan sabiduría. Y fíjese que ahorita me venía a la mente cuántas veces de nosotros hemos pedido sabiduría. La Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios se la va a dar. Pero aquí algo interesante que leía Catherine, no lo había visto desde este punto de vista, Catherine. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión, dos cosas. La vara representa disciplina. Y la corrección, dice aquí, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Me llamó la atención esto. Cuando decimos, Señor, vemos en los jóvenes, ¿cuántas peticiones de los jóvenes hay? Hay una columna en las peticiones de intercesión por sabiduría. Fulano de tal por sabiduría. Fulana de tal pide por sabiduría. Pero aquí está la respuesta. La vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros pedimos, Señor, dame sabiduría? La vara y la corrección te van a dar la sabiduría que estás necesitando. Ahora, vemos aquí en Proverbios capítulo 20, versículo 5 también, un buen consejo es como una agua de manantial. Pidan consejo y el sabio trata de aprender de los demás. Este no lo traje en las filminas, Catherine, pero interesante en esta versión, donde habla, un buen consejo es como agua de manantial y el sabio trata de aprender de los demás. Es aquel que está aprendiendo día a día, es aquel que quiere enriquecer su conocimiento, es aquel que anhela cada día ser más inteligente, tener más sabiduría de la que proviene de lo alto. Vemos aquí la disciplina. La disciplina es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades o para seguir un determinado código de conducta. La disciplina pone orden y el orden atrae bendición. Los que son disciplinados después lo agradecerán. Todos aquellos que son disciplinados en alguna vez. ¿Cuántas veces hemos sido disciplinados?
Pero es mejor, como decía, caer en las manos de Dios, que caer en las garras del enemigo. Porque la disciplina que pone el hombre es diferente a la disciplina que pone Dios. Pero después se agradece cuando hemos sido disciplinados a sus padres biológicos y también cuando hemos sido disciplinados con nuestros propios padres espirituales. Los disciplinados son hijos sabios. Vemos el punto número 7 y con esto vamos ya casi finalizando. El punto número 7, ¿cuál es la columna? Recuerda el tema de hoy, la casa con 7 columnas. Necesitamos que Dios edifique nuestra casa. Amén. La columna número 7 es dignidad. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Gracias, Catherine. ¿Qué dignidad? ¿Cuál será el concepto de dignidad? Todos somos dignos, o Dios nos hace ser dignos, porque por nuestras propias acciones, por nuestras propias méritos, no somos dignos. Somos imperfectos, somos seres con errores, somos seres imperfectos en la mano de un Dios perfecto. Pero Dios, a través de su misericordia, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos hizo ser dignos de poder entrar en la comunión del Padre y en la comunión del Hijo Jesús. Nos da ese acceso, que seamos dignos de poder acceder ante la presencia del Señor. ¿Qué es dignidad? Dignidad, cualidad de digno. Se deriva del adjetivo latino digno y se traduce por valioso. Algo valioso. Hace referencia al valor inherente del ser humano en cuanto a ser racional, dotado de libertad y de poder. Pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. Una persona digna, no por nuestras acciones, sino porque Jesucristo nos justificó. Tenemos que ser bondadosos, que en nuestro hogar haya bondad y haya dignidad. Jóvenes, vístanse de fuerza y de dignidad, como lo menciona el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Fuerza y honor son sus vestiduras. ¿De quién? De la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos destruye su casa. Catherine, ¿me quieres aportar algo ahí referente a la dignidad? Como ser humano, dignos. Una persona digna es una persona que se ha ganado el mérito y que es merecedora de recibir algo. Como bien lo dijo nuestra pastora, nosotros somos dignos porque Dios nos ha hecho dignos. Él ha pagado el precio por nosotros y por eso nosotros somos valiosos. Amén. Vamos a ir a las conclusiones hoy para ya finalizar, esperando que este tema de hoy, la casa con 7 columnas. Mi pregunta es, la interrogante aquí hoy es, ¿cuál de esas columnas tienes y cuál de esas 7 columnas no las tienes? Hoy es una tarde para reflexionar. Hoy es un día para que podamos meditar, reflexionar qué nos hace falta para que sea Dios quien trabaje en la edificación y en la construcción de nuestras vidas y de nuestras casas. Catherine, ¿me ayudas ahí con las conclusiones, por favor? Amén. Leímos en este tema la casa con 7 columnas. La primera columna que desarrollamos fue la prudencia. En un hogar tiene que haber prudencia para que haya una comunión y que haya armonía
entre los que vivimos en esa casa, porque la casa debe construirse a base de la prudencia. El segundo punto es temor. Y ya estudiamos de que temor no es miedo, no es tener miedo, sino que es tener respeto, tener temor a Dios primeramente y también tener temor a nuestros padres, a nuestros mayores, a nuestras autoridades también. Esta es la segunda columna de una casa. La tercera es la justicia. Nosotros normalmente oramos y pedimos justicia, pero debemos hacernos esa interrogante. ¿Somos justos nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa? Para que Dios pueda obrar con justicia también, nosotros debemos ser justos. La columna número 4 es la humildad, y esto se refleja en que debemos dejar ir el orgullo. No podemos vivir en una casa donde el orgullo es el que prevalece cuando los problemas nos alcanzan, sino que con humildad debemos perdonarnos los unos a los otros. La columna número 5 es el consejo. Ya leímos también que el sabio es aquel que escucha el consejo, pero el insensato es el que cree que lo sabe todo y que sus palabras no son más que palabras, es simplemente habladuría. La columna número 6 es la disciplina. También leímos que la vara y la corrección es la que nos proporciona sabiduría. Es decir, tenemos que aprender a ser disciplinados en nuestra casa para que podamos ser bendecidos. Y la número 7 es dignidad. Nosotros debemos reconocer que somos valiosos, cada uno de los integrantes de su familia, cada uno de los integrantes del ministerio. Nosotros somos valiosos porque Cristo ha pagado el precio por nosotros. Así que esas son las 7 columnas de una casa. Gracias, Catherine. Muy importante tu aportación ahí conforme a las conclusiones hoy. Vamos a finalizar esta prédica de hoy, la casa con 7 columnas. Lo hacemos así, en esta forma, como un set, porque queremos que usted sea enseñado. Amén. Lo hacemos compartiendo con Catherine este desarrollo de este tema, la casa con 7 columnas, porque queremos hacer una temática diferente de como lo habíamos hecho anteriormente, porque esperamos que usted sea enseñado. Si usted se conecta, si usted está pendiente ahí de la transmisión, que martes a martes lo estamos dando, para que usted pueda ser formado, pueda ser enseñado de la casa con 7 columnas. Así que esperamos que sea de mucha edificación. Esperamos que usted haya aprendido hoy, como aprendimos nosotros a través de la enseñanza, la justicia, el temor, la prudencia, humildad, el consejo, disciplina y dignidad. Dios nos ha hecho dignos. Esperamos que la paz de Cristo reine en sus corazones, que esté ahí, acuérdese, en medio de un conflicto, en medio de un problema, en medio de un pleito, acuérdese de este tema si usted está construyendo y edificando con estas 7 columnas. Gracias, Catherine. Vamos a orar. Ahí las hermanas en esta noche, póngase su velo, ahí vamos a orar, que esta palabra del Señor quede cincelada en lo más profundo de sus corazones. Queremos hacer una prédica, una temática diferente hoy. Así como Catherine y yo estamos sentadas, hay una mesa, estamos en este set diferente. Así también esperamos que usted ahí en su casa, esté en la sala de su casa, usted esté ahí en la comodidad, ahí está sentada, unos en un sillón, otro en otro sillón, y todos atentos a la enseñanza de hoy, de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos infinitamente gracias por permitirnos compartir tu palabra en cada hogar, en cada casa, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos
porque tu presencia está en medio de esos hogares. Que la luz de Cristo irradia sobre cualquier oscuridad, sobre cualquier problema, Señor. Hoy hemos aprendido que necesitamos ser edificados, porque en vano sería que nosotros con nuestra propia fuerza edifiquemos, cuando la edificación proviene totalmente de ti, Señor. Gracias te damos por cada familia, gracias por aquellos que están conectados a través de esta transmisión, Señor. Gracias te damos porque has sido bueno, porque en tu bondad, en tu misericordia nos has alcanzado, nos has arropado, Señor. Reconocemos que la cobertura del Dios Altísimo proviene de ti, Señor, que así como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Ahí queremos estar seguros, Señor, porque sabemos que tú eres el que edifica y no en vano edifica, Señor, que hay fruto de esa edificación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Reciban cada uno de los hogares bendición de lo alto. Los esperamos en una siguiente transmisión de martes próximo. Una generación que una generación